mundo y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el régimen económico de las sociedades gananciales. Bien, cuando dos personas deciden contraer matrimonio, hay que establecer las reglas que van a regir el patrimonio de ambos, el patrimonio común. A esto se le llama régimen económico matrimonial. Pues bien, el Código Civil regula y establece tres posibles tipos de regímenes económicos matrimoniales, que son el de las sociedades gananciales, el régimen de separación de bienes y el régimen de participación. Sí que es verdad que este último es como muy poco común y los más comunes suelen ser o el de las sociedades gananciales o el de separación de bienes. Pues bien, voy a empezar explicando el régimen de las sociedades gananciales y realmente cuando dos personas contraen matrimonio, una vez que ya el matrimonio está contraído, el Código Civil establece que en falta de pacto contrario y a falta, por ejemplo, de si estamos en un territorio foral en el que rigen normas forales diferentes, como pueden ser Cataluña y Baleares, el régimen siempre predeterminado, digamos, va a ser el de sociedad de gananciales. Esto quiere decir, por ejemplo, que si nos casamos en Madrid, o si nos casamos en Sevilla, o si nos casamos iba a decir Barcelona, pero no, no sé, en Murcia, pues siempre va a ser el régimen de gananciales si nosotros no decimos nada y no establecemos capitulaciones matrimoniales. Sí que es verdad que mediante la capitulación matrimonial podemos ir al notario y cambiar el régimen económico de nuestro matrimonio, y entonces empezará a regir desde el momento en el que hagamos capitulaciones matrimoniales, nuestro matrimonio se regirá por el régimen que nosotros hayamos querido establecer. Es decir, si por ejemplo estamos en Baleares o estamos en Cataluña y nos casamos, el régimen predeterminado va a ser el de separación de bienes. Si queremos, digamos, como acogernos al régimen de sociedades gananciales, siempre podemos cambiarlo mediante capitulaciones matrimoniales. Pues bien, realmente en las sociedades gananciales existen como tres masas patrimoniales o dos masas patrimoniales muy diferenciadas. La primera de ellas, o las dos primeras de ellas, depende de cómo se mire, son las privativas de cada uno de los cónyuges. Antes del matrimonio se entiende que los cónyuges pues, pueden tener bienes y estos bienes serán siempre privativos. Esto quiere decir que una vez que te casas, tus bienes anteriores no van a ser también del matrimonio y de los dos, sino simplemente van a ser tuyos para siempre. Si por ejemplo has adquirido un piso, o has adquirido un piso en la playa, o tienes un coche, o tienes determinadas cosas que tengan valor, como por ejemplo puede ser una colección de relojes, se entiende que eso siempre va a ser privativo y va a ser tuyo. ¿Qué pasa? Que el Código Civil establece que los cónyuges tienen como obligación aportar a las cargas que vengan del matrimonio. Esto quiere decir que tienen la obligación, aparte de contribuir con su patrimonio, a levantar las cargas que tenga el matrimonio, como pueden ser una vivienda o una hipoteca, los hijos, el vestido y el cuidado también del otro cónyuge. Entonces, bueno, en las sociedades gananciales, cuando se establece este régimen, digamos que esas cargas comunes del matrimonio las va a levantar las sociedades gananciales. Es decir, nosotros metemos dentro de las sociedades gananciales una serie de cantidades o de frutos o de beneficios que va a establecer el Código Civil, cuáles van a ser, para levantar las cargas del matrimonio. Pues bien, como ya hemos dicho, existen dos tipos de patrimonios, que son los privativos de los cónyuges, que yo entiendo que son dos, porque claro, son dos cónyuges, entonces uno privativo de uno y otro privativo de otro. Y después está digamos, la masa patrimonial común, que sería las sociedades gananciales. Aunque se llame sociedad, evidentemente no opera como si fuese una sociedad mercantil, pero es muy parecido porque realmente en una sociedad todos los socios tienen que aportar a la sociedad. Entonces, el Código Civil, en su artículo 1346, establece las normas para saber si un determinado beneficio va a ser privativo o va a ser ganancial. Por ejemplo, el Código Civil establece que los frutos que dé el trabajo de cada cónyuge van a tener carácter ganancial. Esto quiere decir, por ejemplo, que desde el momento en el que nos casamos, nuestro sueldo pasa a ser parte de los dos. No quiere decir que sea mitad y mitad, sino simplemente de los dos. Y evidentemente el sueldo tiene que contribuir a el destino, digamos, de las sociedades gananciales, que es levantar las cargas del matrimonio, alimentar a los hijos si los hubiese, contribuir a la vivienda, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, si nosotros tenemos una herencia, nos dejan en herencia una casa y nosotros la adquirimos,
por título, o sea, a título de herencia se entiende que seguirá teniendo carácter privativo. Es decir, si nosotros estamos casados pero heredamos pues un piso en la playa, ese piso en la playa será privativo, es decir, del cónyuge que lo haya heredado efectivamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces se producen cambios, digamos, dentro de lo que son los bienes, pero el carácter privativo o ganancial se mantiene. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un piso en la playa que hemos pagado con dinero ganancial, este piso en la playa va a tener siempre carácter ganancial, y aunque se venda, lo que se saque del piso, digamos, bien sea una cantidad o a lo mejor es una permuta de un piso por otro, pues el piso nuevo que se adquiera o el dinero que se adquiera de la venta de este piso que tiene carácter ganancial va a tener también carácter ganancial. Realmente parece que lo estoy explicando como si cada cónyuge tuviese su propia cuenta bancaria y hubiese una cuenta bancaria común. Realmente estas cuentas bancarias son imaginarias y solamente salen a la luz pues en el peor momento, que es el momento de disolver las sociedades gananciales. Es decir, el momento de la separación, del divorcio o separación, sería el momento de liquidar la sociedad de gananciales. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es cuando se van a hacer cuentas, digamos, de lo que ha aportado uno, de lo que ha aportado el otro, de una separación del patrimonio común, y el patrimonio privativo permanecería tal y como está. Entonces, sí que es verdad, también es una cosa curiosa, la vivienda habitual del matrimonio, el Código Civil establece que aunque tenga carácter privativo va a tener especial protección, y aunque sea privativa, como ya digo, si por ejemplo durante el divorcio se atribuyese al cónyuge que no tiene, digamos, la propiedad, el otro cónyuge que al haber cedido su vivienda, entre comillas, a que sea vivienda habitual del matrimonio, se entiende que el cónyuge que la ceda, digamos, aunque sea privativo suya, está obligado a, entre comillas, tolerar que se atribuya la vivienda habitual a el cónyuge, digamos, que se vea más desvalido, que realmente lo necesite, aunque sea privativo, porque al haber sido vivienda habitual se dice que va a operar como si tuviese carácter ganancial. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una vivienda, la comprásemos en común, pero la hubiésemos comprado de solteros con nuestro cónyuge o pareja antes del matrimonio, en principio se comportaría esa primera cuota, por ejemplo, que damos, ¿no? Pedimos una hipoteca, y esa primera cuota que damos, ¿cómo se comportaría? Pues sería en principio una parte de uno y otra parte de otro, y a partir del matrimonio sería como ganancial, ¿no? Pues bien, al ser vivienda habitual se entiende que la totalidad sería de la sociedad de gananciales. ¿Qué pasa? Que puede que uno de los cónyuges diga, oye, no, pero es que yo aporté con mi dinero privativo una parte a la sociedad de gananciales, y esa parte, pues entonces la sociedad de gananciales, en ese reparto se extraerá de la sociedad de gananciales el dinero aportado a la misma. También, por el contrario, por ejemplo, si de la sociedad de gananciales o de un dinero ganancial se hubiese sacado, por ejemplo, un dinero para reformar una vivienda que fuese privativa, sí que es verdad que entonces la deuda sería del patrimonio que fuese privativo con la sociedad de gananciales. En conclusión, o en resumen, realmente cuando la sociedad de gananciales opera de esta forma y mientras se mantiene viva no hay ningún problema. El problema surge cuando hay que separarla y hay que liquidar el patrimonio. Mi consejo siempre es que acudáis, pues, que lo mantengáis todo de una forma muy calmada, muy tranquila, que no penséis que lo vuestro es vuestro, porque a lo mejor no es así, porque el Código Civil lo puede establecer de otra forma y estamos equivocados. Entonces mi consejo siempre es que acudáis a un profesional, que toméis estos temas de dinero, porque ya es suficientemente duro como la ruptura sentimental, como para que encima la enturbiemos más con el tema económico. Entonces, que os asesoréis con un buen profesional, que estéis abiertos pues a su consejo, que intentemos evidentemente tener toda la documentación y todo los bienes que tengamos encima de la mesa para, digamos, recomponer ese patrimonio. Y bueno, que nos lo tomemos de forma tranquila, porque realmente un conflicto siempre es duro, pero cuando hay dinero suele como ser más duro aún. Así que bueno, espero que este vídeo os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!